Hola a todos, soy Óscar Cajigas de onda4.com y en este vídeo vamos a ver los sistemas rotacionales, que son una categoría de sistemas rentables, fáciles de mantener y con un concepto muy sólido. El concepto es la inercia del momentum, es decir, compramos los mejores valores siguiendo un criterio técnico, que normalmente suele ser su rendimiento porcentual en el periodo de interés, y después de un tiempo los reevaluamos y los sustituimos por otros si fuera necesario. En otras soluciones rotacionales, pues también incluyen la volatilidad y la correlación. Se entiende que se prefiere menor volatilidad, menor correlación y, por supuesto, pues mayor rendimiento porcentual. Aquí pongo un enlace a un artículo de asignación flexible de activos que utiliza estos tres criterios para seleccionar valores. Vamos a ver las ventajas e inconvenientes de los sistemas rotacionales. Las ventajas es que son sencillos de operar y de entender. Aquí pongo el ejemplo de los índices, porque los índices podemos verlos como sistemas rotacionales. Tienen unos valores que han sido seleccionados de acuerdo a un criterio y si se comportan muy mal, al final los acaban sacando del índice, con lo cual bueno, pues sería una especie de rotación, de sistema rotacional, y esto de alguna manera es lo que hace que los índices sean alcistas a largo plazo, ¿no? La idea básica es esa, ¿no? Requiere muy poco mantenimiento, se hace la rotación y a esperar al siguiente periodo en el que, bueno, pues los que han ido bien se mantienen y los que han ido mal se sustituyen. Requieren poco capital porque normalmente se hacen con acciones y son rentables. Vamos a ver unas simulaciones enseguida y bueno, de hecho es conocido que muchas gestoras y fondos pues los utilizan para seleccionar otros fondos o para seleccionar sus valores de la cartera, etcétera. Una gran ventaja es que no hay stop loss, es decir, si un valor va mal pero la cartera va bien, pues se mantiene porque no hay una lógica que lo fuerce a vender. Y bueno, pues se evitan los problemas que todos conocemos de que salta el stop loss y cuando ya estás fuera del valor, el valor se recupera, ¿no? Y esta ventaja es concreta particular para el caso que nos ocupa, y para mí es importante que se puede programar un sistema rotacional con 5 líneas de código en AmiBroker, y aquí resalto que es sin exagerar porque enseguida voy a mostrar esas 5 líneas de códigos. Luego los inconvenientes serían que no tenemos ningún control, es decir, comprar los valores que crees que van a ir bien, si no van bien, pues hasta que llegue el día de la rotación no puedes hacer nada. Y que no haya stop loss, pues antes era una ventaja, ahora es un inconveniente porque evidentemente no hay límite de lo que un valor puede perder hasta que llega el día de la rotación. En Onda4, el 1 de febrero, vamos a sacar un sistema rotacional que tiene, por supuesto, todas estas ventajas e intenta solventar todos estos inconvenientes o estos dos inconvenientes con un algoritmo de gestión de capital que explicaré brevemente enseguida. Ahora vamos a AmiBroker y esas 5 líneas de código que comentaba, pues son estas, así que voy a explicar cómo funciona este pequeño sistema y hacemos unas simulaciones. Primero le decimos a AmiBroker que permita el trading rotacional, luego le decimos que como mucho tenga 2 posiciones abiertas. Esto lo explico después cuando haya explicado esto otro. El tamaño de la posición es del 25%, es decir, aplicamos un cuarto del capital a cada posición, y el criterio por el cual seleccionamos posiciones es 1000 menos el RSI. Se hace así para que siempre tengamos valores positivos. Podríamos haber puesto 300, 500 menos el RSI, pero bueno, está programada así. La idea es la siguiente. Supongamos que tenemos un valor, tiene un RSI de 0, porque ha caído mucho, entonces va a puntuar como 1000. Ese va a tener la máxima puntuación y lo cogemos para la cartera. Tenemos un segundo valor que tiene un RSI de 1, bueno, pues tendrá una puntuación de 999 y lo cogemos para la cartera. Como el máximo era 2, pues ya estamos invertidos. Ahora, durante la evolución de los dos valores en cartera, pues pasa, por un lado, su puntuación va cambiando
y por otro lado los otros valores que no están en la cartera también van teniendo puntuaciones. Así que en el momento en el que se nos caiga del puesto número 5 alguno de los que tenemos en cartera, en este ranking de puntuación, pues es cuando lo rotamos. Así que esa es la idea principal. Y eso produce, claro, evidentemente produce rotaciones en menos de una semana porque siempre hay algún valor que está muy sobrevendido y acaba siendo comprado y para sustituir a los que estaban muy sobrevendidos primero, pues esos rebotan y se bajan del ranking, ¿no? Y entonces esta línea es la que fuerza la rotación. Así que nada, lanzamos el código, lo tengo ya aquí cargado, hacemos una simulación y vemos que esas 5 líneas de código producen una curva de capital que es estupenda. Por ponerle una única pega, diríamos que aquí esa lógica no funcionó demasiado bien, pero tampoco funcionó muy mal, es un periodo lateral. Así que esa es la base, yo creo que es brillante la idea, los sistemas son buenos y ahora vamos a ver el que se propone para funcionar en Onda 4, el sistema para acciones USA Audaz, y que va a empezar el 1 de febrero. Su lógica es un poco más elaborada y, bueno, pues simplemente al simular lo que tenemos ya empezamos a tener números grandes. Su gráfico ya empieza a ser parabólico. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que este tipo de simulaciones de sistemas rotacionales con acciones siguen aumentando el capital, es decir, si después del primer año de simulación hay 200.000, pues utiliza 200.000 ya para el siguiente año y va acumulando, ¿no? Así que voy a hacer un pequeño truco porque como vamos a comparar esta solución base, digamos, rotacional pura con aquella que viene ya con el algoritmo de gestión de capital, los números son muy grandes, las curvas son parabólicas. Voy a editar la curva de capital para que ya me lo muestre todo en parabólico, en logarítmico quiero decir, perdón. Entonces a mi broker permite mostrar el gráfico del equity en logarítmico y ahora cuando hemos simulado pues ya tenemos aquí esta curva que luego vamos a poder comparar con otra. Evidentemente una curva rectilínea en gráfico logarítmico se corresponde pues con una subida exponencial, ¿no? Aquí vemos la escala 100, 200, 500, es decir, iguales distancias aquí pues son 2 veces el valor del equity, la ganancia. Bueno, vamos con la gestión del capital. La idea, como decía, era solventar los dos inconvenientes que tienen los sistemas rotacionales de base, que es que no hay stop loss y que no tienes control sobre lo que pasa, y para ello pues me voy a basar en estos puntos que son muy importantes en lo referente a la gestión de capital. En la gestión de capital nos viene de perlas, digamos, cuando hacemos acciones porque la nueva valoración de la cuenta nos va a permitir comprar más o menos acciones en la siguiente operación. Con futuros no podríamos hacer esto porque que una operación vaya bien o mal pues no va a cambiar el número de contratos que haremos en la siguiente operación, ¿no? El mecanismo es distinto, están basadas en garantías los futuros y bueno, pues con acciones tenemos la ventaja de que podemos aplicar de forma inmediata esas pequeñas variaciones de capital pueden cambiar el resultado de la siguiente operación, es lo que quiero decir, con futuros no sería el caso. Reducir con pérdidas disminuye la probabilidad de ruina, así que interesa hacerlo, en términos técnicos es una anti-martingala, pero también disminuye la ganancia final. Es evidente que si reduces el tamaño de la posición y acaba en ganancias, pues vas a ganar menos que si no hubieras reducido. Aumentar con ganancias aumenta ligeramente el riesgo y esto tiene la ventaja de que al final pues produce mayores ganancias. Es como el caso anterior, pero invertido, ¿no? Y un tema importante, crítico diría yo, es que demasiados ajustes son contraproducentes. Es decir, en el momento en el que
tocas mucho un sistema que va bien, pues corres el riesgo de estropearlo, ¿no? Entonces, en la solución del sistema audaz, los puntos que hay que tener en cuenta es que la solución es anti-martingala, es decir, aumenta la exposición cuando hay ganancias y la reduce con pérdidas, como debe ser. Todo lo contrario es demasiado arriesgado. Y evita el ciclo de que un valor o de un mercado se desploma la cartera, entonces reduces, al día siguiente hay rebote, con lo cual aumentas el número de contratos, al día siguiente vuelve a caer y te ha pillado con un montón de acciones, de títulos. Entonces, este ciclo lo intentamos evitar en Audaz. La idea es no hacer unos ajustes frenéticos, histéricos de lo que haya pasado ayer, sino tener unos umbrales en los cuales pues vamos haciendo, vamos esperando a la confirmación. Si confirmamos que va mal, pues entonces reducimos. Si confirmamos que va bien, pues entonces aumentamos, pero no de un día para otro, para que se entienda la idea. Y entonces, pues procura no ajustar salvo que sea necesario, ¿no? Y bueno, pues la idea es sencilla, pero luego hay que tener en cuenta detalles como, por ejemplo, tener en cuenta la rotación mensual. Es decir, si mañana toca hacer rotación, pues no tendría sentido hacer hoy ajustes porque ya mañana podríamos sustituir toda la cartera. Así que para qué reducir hoy en una cartera que mañana ya no va a existir. Bueno, y un punto importante es que si todo va muy mal, pues se puede detener completamente la operativa y reanudarla pasado un tiempo exactamente en los mismos valores, porque una premisa fundamental de la gestión de capital es no influir en el sistema de base. Así que reducimos riesgo, pero no cambiamos las señales de entrada y salida. Aquí he puesto un caso práctico que se explica en el documento del sistema y que sirve muy bien para entender lo que se pretende, lo que se hace, ¿no? Este caso sería en el caso de pérdidas, de drawdown, pero se podría hacer igual en el caso de ganancias, ¿no? El capital en gris, la línea en gris representa un capital real que tiene un drawdown real y la línea en rojo representa un capital ficticio que vamos a utilizar para dimensionar las posiciones. Al principio coinciden, pero por tramos vamos a poner que es un 5%. En cuanto el capital real pierde el primer tramo, pues quitamos capital operativo a más velocidad que el capital real. Vamos a poner el ejemplo de un 5%. Entonces, cuando el capital real está en 95, es decir, tiene un 5% de drawdown, nosotros hacemos como que ha tenido un 10% de drawdown, así que a los 95 le quitaríamos un 10%. Aquí, con este ejemplo, se va a ver mejor. Si hay un 20% de drawdown, es decir, una cuenta de 100.000 se nos va a 80.000. Le vamos a quitar el doble del drawdown real, es decir, le vamos a quitar un 40%, puesto que hay 80.000, multiplico por 0,6, que es lo mismo que quitarle un 40%, y tendríamos de capital operativo 48.000, es decir, estaríamos yendo prácticamente a la mitad de la inversión. Esto se hace para proteger la cartera. Evidentemente, ahora tendríamos la mitad de ganancias y de pérdidas, tendríamos una operativa mucho más liviana y se protege la inversión. Luego, cuando vaya bien, pues ya se aumentará. Entonces, esta simple estrategia lo que hace es que si la operativa sigue yendo mal, pues a nivel teórico esto se detiene en el 50%, es decir, cuando la curva llegue a 50.000 nos hemos quedado sin capital operativo y tenemos 0 euros para comprar acciones, ¿no? La idea es aplicar esto de forma eficiente, cuando va bien pues ir aumentando, pero yo creo que se entiende bien que la idea básica, ¿no?, es reducir deprisa y aumentar deprisa. Bueno, pues vamos con el algoritmo. Simplemente para cargarlo tengo ya aquí en un parámetro, y ahora la misma simulación que hice antes con el sistema base, que podemos redondear en 2, pues vamos a ver cuando le aplicamos el algoritmo cómo queda, ¿no? Ahora sí que es cierto que tarda un poco más, a mi broker tiene que hacer un montón de cálculos y hay que tener en cuenta que son 10 años de histórico y que por un lado tiene que calcular el sistema base
y por el otro lado tiene que hacer las modificaciones. Bueno, ya ha terminado y tenemos aquí la solución con la que queríamos comparar, ¿no? Digamos que la otra curva iría por aquí y ahora tenemos esta otra que, bueno, evidentemente es una solución superior. Aquí, bueno, salen números enormes porque se acumula, digamos, el capital. No he reseteado la cartera, digamos, al comienzo de cada año, pero bueno, la idea está clara, ¿no? Y para concluir, voy a aprovechar para contestar una pregunta que me hacían, bueno, ¿y qué pasa si viene un año malo? ¿Cómo funciona el algoritmo, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, con el sistema de base, vamos a cargar el año 2008, que fue bastante negativo. Si nos fijamos, estoy cargando desde últimos del año anterior, y esto es porque como la rotación se hace a finales de mes, pues si no lo hago así me pierdo todo enero. Pero bueno, como lo miré antes, ya sé que el 2007, el 31 no era fin de semana, así que yo sé que puedo usar desde el 31. Vamos allá. En el año 2008, el sistema base perdió $36.000. Es lo más negativo que he encontrado del histórico reciente. Entonces, bueno, pues al aplicar el algoritmo de gestión de capital, lo que tenemos es que pierde, bueno, pues 8.000 menos, ¿no? Es decir, ha protegido la cartera, ¿no? La idea se explica en el documento del sistema base. La idea es que cuando el año es bueno se multiplican las ganancias, como vemos aquí, las barras rojas son con el algoritmo y las azules sin, y cuando el año es muy malo pues se protege la cartera, ¿no? Como sería pues la primavera del 2020, ¿no? Y si el año es mediocre, pues bueno, al final normalmente es que vaya un poco peor que la solución rotacional pura, ¿no? Y hacer esto resulta en unos 15 puntos más de incremento promedio en la ganancia media, solo a costa de 3 puntos más en el drawdown, con lo cual, bueno, pues pensamos que es una solución muy interesante y, bueno, pues el 1 de febrero pues vamos a empezar a operarla. Así que, bueno, espero haber contestado algunas de las dudas sobre la operativa del sistema Audaz, de los sistemas rotacionales, y también espero que le haya gustado el vídeo. Gracias y hasta pronto.